Bueno, y en el año que se celebran 100 años de la radio en el Uruguay, uno piensa, bueno, cómo celebrarlo, cómo recordarlo. Y bueno, la radio son recuerdos, son voces que están permanentemente metidos en esa memoria auditiva. Y sin lugar a dudas, los relatores de fútbol están metidos en el imaginario colectivo. Pero junto a un relator de fútbol hay una voz comercial que lo acompaña a todos los partidos. Y sin lugar a dudas, una de esas voces características por 40 y pico de años, casi medio siglo, la de Dardo Luis Gregores. Maestro, ¿cómo va? Muy bien. Me estoy dando cuenta que los 100 años de la radio, casi 50, ¿Vos yo viste, estuve. vos viste lo que son las cosas, ¿no? Yo me retiré con 48 y medio. Sí, claro. Y ya hace unos cuantos años que me retiré. Me retiré en el 2017, pero me sigo considerando ampliamente un tipo de radio. Sí, porque además, bueno, fuiste uno de los propulsores de justamente viviendo prácticamente medio siglo como locutor comercial en el fútbol, en los deportes. No era una profesión que estuviera reconocida y fuiste uno de los protagonistas para consolidarla, ¿no? Sí. A ver, nosotros en el 2010 aproximadamente iniciamos junto a 3 compañeros, fundamentalmente que fueron los que estuvieron más cerca, junto a Méndez, junto a Gabriel Rivero y junto a Gustavo Beitler. Iniciamos un movimiento donde llegamos a cosas que no teníamos sospecha de hacerlo. Primero, logramos el reconocimiento de la profesión de locutor comercial deportivo, que eso no estaba dado en radio. Además... Estaban los periodistas, los operadores, los técnicos, pero ustedes no. Y hasta ahí. Informativista y hasta ahí. Y bueno, eso nos lo reconocieron los consejos de salarios como profesión y eso está arreglado, digo, es ley. Pero además, seguimos un poco más adelante e INEFOP, a través de una vinculación que logramos unos cuantos locutores con la Asociación de la Prensa del Uruguay, logramos que se reconociera, se nos hiciera un reconocimiento de saberes un poco antes de que yo me retirara, como en 2017 por ahí, pero además también nos ocupamos de hacer un proyecto de ley que nosotros le decíamos el proyecto de ley de los locutores comerciales. Y eso debe estar cajonado por algún lugar, digo, pero fue presentado en la última legislatura del gobierno anterior por un grupo político y estamos a la espera de que alguien retome eso y ojalá lo podamos hacer porque queríamos incluir a los operadores dentro de ese grupo, a los productores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí estamos viendo a Víctor Hugo Morales, ahí está el doctor Polié. En el 78 en Argentina. Pero bueno, para muchos quizás lo están escuchando a Dardo Luis Gregores con esta voz grave y todo, pero lo que escuchábamos cuando escuchábamos fútbol era otra voz mucho más aguda. A ver si podemos escuchar algunos de aquellos avisos. ¿Lograbas esta voz? ¿Cómo se lograba llegar tan alto cuando tenés una voz tan grave, Dardo? Primero fue fortuito, absolutamente. Desde que empecé me di cuenta que podía hacerlo así. Además, marcaste un estilo, o sea. No, sin duda. Y después el estilo te terminó condicionando. Sí, no, pero además digo, claro, yo me preocupaba de que a mí se me entendiera lo que decía y que no me generara un esfuerzo. Yo nunca me quedé ronco. Nunca. Increíble. O sea, que es una impostación natural. Yo hice algunas cosas de canto, tuve conjuntos de música, en fin, pero eso no daba como para que yo pudiera tener una impostación natural. O sea, si querés un mérito, si querés mucha casualidad. O sea, acá hay dos cosas. Está una impostación que te lleva a un registro vocal muy alto, que es un sello de distinción. Y distinción. mantenido en 6-7 horas de transmisión también. 6-7 horas de transmisión, porque el que la empieza es el locutor comercial y el que la cierra es el mismo locutor comercial. O sea, 6-7 horas de transmisión, siempre allá arriba. Y el otro detalle, la velocidad, eso que estás diciendo, que se me entienda cuando estoy diciendo los avisos, ¿no? Eso yo lo empecé a practicar mientras estudiaba y un día me di cuenta que podía ir más rápido, pero además yo siempre me comparaba con los locutores que yo había escuchado durante mi niñez y de mi adolescencia, que eran los locutores señeros de Radio Sport, de La Voz del Aire, de las radios que hacían en ese momento, claro. Mismo también de CX12, con la época de Germán Arrieta, por ejemplo. Y bueno, yo justo caí en un equipo que tenía una forma muy agresiva de trabajar, que fue el equipo Víctor Hugo. Que revolucionó también las transmisiones. Por supuesto, y ahí caí yo en paracaídas con una forma muy agresiva de vender.
Vos, por ejemplo, si estabas con una radio portátil en el estadio, en un saque de arco te comías 3 avisos míos. Y sí. Sí, sí. Bueno, y inclusive en tu última etapa del Sport hasta metiéndote en el relato del gol mismo, Bueno, directamente. Sí, eso fue un pedido que yo no quería hacer, pero fue un pedido del avisador y a él le resultaba de esa forma. Porque yo argumentaba que, yo les decía a los relatores, nunca más vas a tener un gol limpio, claro. porque no voy a poder salir de ahí del gol. Van a tener que cortar el gol, alguna cosa de esa. Pero no se logró, el avisador lo quería ir, le respetaron y se transformó también en un sello de distinción del relato de Sport 890, el avisador metido en el medio del gol. Yo soy de la época en que, ahora eso se ha perdido muchísimo, en la época en que los locutores identificaban la emisora, que vos pasabas por una radio, me escuchabas a mí y decías, mirá, esa es está acá, fulanito está acá. Exacto, es así. Y bueno, y lograste lo más difícil, que es lograr un estilo, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero también hay otro detalle, eso lo hablamos en la radio hace unos años contigo y siempre me impresionó, que también es el mantener el estilo. En la medida que ibas creciendo, te podía costar más, decís que no, pero bueno, te podía costar más, el cuerpo ya no rinde lo mismo. El utilizar los auriculares y también estar metido en un estadio repleto de gente, subir el volumen y ahí viene la faceta del médico laboralista, la salud laboral. Bien, una de las cosas que nosotros empezamos con el grupo de locutores fue hacer un trabajo que fue fotografiado, que fue filmado, de las condiciones y medio ambiente de trabajo de los locutores, porque eso es bien de laboral, condiciones y medio ambiente de trabajo, CIMAT es la sigla, de cómo trabajábamos nosotros en las canchas. Entonces, trabajábamos al aire libre, bajo lluvia, en bancos que se nos movían, en lugares con muchísima injerencia de público. Yo llegué a medir decibeles, y ahora no me acuerdo, pero llegué a medir decibeles, por ejemplo, en un partido de básquetbol, en el momento del doble o del triple, y era una cosa impresionante. Claro. Eso nosotros lo recibíamos de 2 formas, directo por los auriculares, pero además amplificado, porque nosotros tenemos que tener volumen para trabajar, o teníamos que tener volumen. Ahora, en los últimos tiempos ha cambiado mucho la radio, y se usan auriculares y eso, de repente con otra pureza, o de otra forma distinta, pero yo lo viví desde que empecé a trabajar. Y yo empecé a trabajar con automovilismo. En el automovilismo es brutal. Claro. En el momento que pasan los coches por la pista, y entonces tendés a aumentar el volumen de los auriculares y eso te genera problemas, ¿no? Y es casi problemas que yo tengo. Yo tengo un trauma acústico, yo tengo una disminución de la audición bilateral, pero sobre todo el oído derecho, por sacarnos uno y escuchar a los demás con el otro, o poder comunicarnos dentro de... Te altera todo. Te altera la vida de relación, te altera el que te tengan que decir las cosas 3 veces. A mí me pasa actualmente que me tengo que decir, ¿cómo me dijiste? y mirarle la cara, a ver cómo articula, qué es lo que articula, qué es lo que quiere decir, porque puedo entender cualquier cosa. ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gustan los deportes? Es decir, ¿disfrutabas además de que era tu trabajo, claro que estar viendo la final del Mundial, por ejemplo? Sí. En esa foto que tú mostrabas recién, estamos en Argentina, justamente en la final. Ahí estamos, incluso hay otro periodista, Jorge Bassani, que está parado en la foto atrás. El gran Popeye, con el que nos divertimos muchísimo, porque en esa oportunidad toda la banda oriental fue en un apartamento en Buenos Aires, en 11, y la pasamos divino. Estuvo Juan Ángel Miraglia, ahí un periodista muy viejo. Que sí, que vive, le mando un gran saludo, 90 años además llevados increíblemente. Juan Ángel y yo estuvimos cenando en la Emiliana cuando ganó Argentina Campeonato del Mundo. No sé ni cómo volvimos solo caminando desde Núñez para... tengo un gran recuerdo de Juan Ángel. Un gran tipo, pero y además una voz autorizada. Sí. De una generación de periodistas. Sí, periodista de raza. Totalmente. Pero bueno, lo interesante también es eso, que al locutor comercial, que a veces no le prestamos atención, le estamos comentando, Dardo, todas las cosas que es la voz de la radio, de la transmisión, es el que permite ubicarlo en el dial, pero además el que abre, el que cierra y el que nunca se va de la transmisión. O sea, en 6-7 horas también mentalizarte a que no podés salir. Yo te voy a contar alguna intimidad.
desde el punto de vista patriótico es un sacrilegio, pero nosotros teníamos tiempos para salir al baño. En los últimos tiempos de Sport yo tenía el baño detrás de las cabinas, que era más fácil. Pero siempre nos encontramos todos los locutores comerciales cuando iba al himno. Claro, en el que dura 4 minutos. En el entretiempo, ¿viste? En alguna disparada. Claro. Digo, pero esos eran nuestros tiempos, ¿no? O cuando sabíamos que había una nota que se iba a extender por las propias características de la nota o del notero. Y de esa forma era como ¿cómo andás? ¿Cómo va la cosa? Si estás bien, si estás de la garganta, bueno, estás, tomá tal cosa. Y el equipo con Víctor Hugo marcó una época, ¿no? O sea, sos consciente de lo que significó aquel equipo, claro, ¿no? En el relato. Soy consciente ahora. En esa época yo estudiaba medicina, recién me había casado en ese interín. Y yo andaba de gorro de lana y de lentes negros, incluso había un programa en televisión acá en Canal 4, en Eduardo Acevedo, que yo hacía con Mancera los sábados, al que yo trataba de escabullirme de la gente y de perder la identidad que vos tenés como persona, ¿me entendés? Que te reconozcan y que si yo que sé, estás en un restaurante, se te cae un raviol en la espalda y vos te lo comés y estás solo. Si hay gente, es distinto. Ese tipo de cosas lo perdés. Yo fundamentalmente no lo he perdido, es decir, y todavía conservo que algunas personas se acuerdan de mí, por ejemplo, cuando todavía tenía la placa de médico en casa, gente sobre todo del interior y veterana, que dice, mirá, dice acá vive fulano, señora, dice acá vive fulano, sí, mi esposo, bueno, y ahí salía, lo saludaba, en fin, digo. Eso se ha mantenido, todavía se mantiene. Sí, porque la radio es eso, la radio genera eso en los oyentes y la radio en el Uruguay tiene ese vínculo también. La radio es fantástica, para mí es el medio, pueden cambiar muchas cosas, pero yo conocí el grabador de cinta de alambre y ahora es todo digital, ¿entendés? Conocí los acetatos de publicidad, tanto los de vidrio como los de aluminio y ahora todo eso va por mail, ¿me entendés? Qué sé yo, el tipo de transmisiones. Nosotros dependíamos del retorno por radio. Si no teníamos eso, no podíamos. Ahora, con la fibra óptica y demás, hay que poner equipos que transformen ese retorno en algo que pueda ser más grato. Y, a ver, yo todavía sigo escuchando radio porque me encanta escuchar radio. Pero los muchachos ahora no pueden trabajar con radio, no pueden trabajar con la amplitud modulada, que te acaricia los oídos, ¿viste? Claro. Digo, tenés que trabajar con algo mucho más duro que muchas veces es salida de mesa o salida de un equipo que te raspa los tímpanos, ¿no? Por eso hay que cuidarse. Pero bueno, sos parte de esta rica historia que tiene 100 años, vos medio siglo en ella, seguís siendo un ejemplo y un referente para muchos y por eso queríamos tenerte en este encuentro. Gracias, Dardo. Yo te agradezco muchísimo, en nombre de todos los que no pueden salir, pero que sienten la radio y que no pueden salir Ley de decir cosas. Digo, para todos ellos, para los muchachos que están escuchando, que sí, los grupos de locutores que están ahí prendidos, un gran saludo. Gracias. Dardo Luis Gregores estuvo un buen día, hacemos la pausa y ya venimos.